nosotros estamos analizando del año 2010 al año 2015 un crecimiento y una dinamización del sindicalismo en Colombia. Yo les voy a dar unas cifras de ese crecimiento y de esa dinamización del sindicalismo en Colombia. Como les dije, crecimiento y dinamización que tiene una respuesta de parte de los empresarios y del Estado, una respuesta principal que es la criminalización de la acción sindical. ¿Sí? Entonces voy a mostrar primero esa dinámica de crecimiento y luego mostrar el tipo de acciones. Las evidencias de ese proceso de criminalización las queremos mostrar por varias vías, algunas indirectas y otras directas. La primera vía es que en el seguimiento que nosotros hacemos a la protesta, a la acción colectiva de los sindicatos, una de las variables que miramos es si esas protestas han tenido restricciones, ¿cierto? Con violencia física, con intimidaciones o con acciones legales contra ellas. Y ustedes ven que hay una proporción importante, ¿cierto?, de restricciones a esas protestas durante la década, los años que estamos analizando. Esa proporción significa más o menos, para, por ejemplo, el año 2012, que prácticamente todas las protestas fueron limitadas, fueron atacadas o con violencia o con acciones legales por parte del Estado y de los empresarios. Ese año, el año 2012, es muy significativo. Muchas gracias. Esta es la cifra que quiero mostrarles. Es muy significativo porque es cuando empieza, digamos, en forma la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿cierto? Entonces miren ustedes, de 290 a 267 sufrieron restricciones. Luego ha venido, digamos, una disminución sobre algunas de ellas, pero lo que queremos mostrar es que la protesta en Colombia, la acción colectiva de los trabajadores en Colombia, encuentra históricamente en este periodo amplias restricciones. Primera evidencia de que a esa acción colectiva encontramos restricciones. Siguiente. Bueno, perdóname, la siguiente antes de la de huelga, ¿sí? La otra tiene que ver aquí, dale, desde aquí. Con la huelga. El CINEP hizo un estudio histórico sobre la huelga, sobre el decaimiento de la huelga en Colombia. Nosotros solo queremos mostrar aquí uno de los indicadores, de las evidencias de la criminalización de la acción sindical. Desde que está vigente en Colombia la ley 1210 del 2008, ustedes saben que esa ley es la ley que cambió la competencia para la declaratoria de ilegalidad de la huelga. Hasta el 2008 estaba en el Ministerio de Trabajo. A partir del 2008 está en primera instancia en los tribunales superiores y en segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia. A la Corte Suprema de Justicia le han llegado en segunda instancia, en este periodo, 33 casos, solicitudes de declaratoria de ilegalidad. De esos 33 casos que ha analizado la Corte Suprema de Justicia, en 19 la Corte ha declarado la ilegalidad, en 11 la legalidad de las huelgas y en 3 no se pronunció sobre la legalidad porque habían problemas procesales en la acción. Lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que una huelga en Colombia sea declarada ilegal en este periodo por parte de la Corte Suprema de Justicia es que de cada 3 huelgas, 2 son declaradas ilegales. Esa es una evidencia, como decíamos cuando salió la ley 1210, de que estaba muy bien que cambiara la competencia, pero que si no se cambiaban las reglas sustanciales sobre la huelga, las limitaciones a la huelga permanecían incólumes y que lo que iba a ocurrir era este fenómeno de declaratoria de ilegalidad. El problema más grave es las razones por las cuales se declara la huelga ilegal. Entonces, la principal causal de ilegalidad, según la Corte, es porque se hace en servicios públicos esenciales. 6 casos se declaran ilegales porque
se hizo la huelga en servicios públicos esenciales. Ustedes recuerden que la OIT le ha dicho a Colombia que su definición de servicio público esencial es contraria al convenio 87 y le ha dicho que es necesaria una legislación específica que defina de manera estricta los servicios públicos esenciales, pero sobre todo que no prohíba la huelga, sino que la limite con la garantía de que se presten servicios mínimos, ¿cierto? Eso Colombia no lo ha hecho, por tanto, prácticamente todas las actividades son servicio público esencial y van a ser declaradas ilegales la huelga. La otra es por no tratarse de una huelga pacífica. Este es uno de los temas más delicados que tiene la legislación de la huelga en Colombia, y es que la huelga en Colombia tiene que ser pacífica, según la ley. Cualquier acto que se identifique como no pacífico da lugar a la declaratoria de ilegalidad. Y está el caso de los compañeros de Cerro Matoso, ¿cierto?, que por haber colocado unos carteles en la entrada de la empresa por una huelga y por haber impedido el ingreso de trabajadores no huelguistas a la empresa, le han declarado ilegal la huelga por tratarse de una huelga violenta. Y los otros casos han sido básicamente por temas de procedimiento, por mayorías y por términos en la declaratoria de la huelga. Pero otro dato importante sobre la huelga es que en primera instancia, cuando lo analiza un tribunal, la tendencia es distinta. Los tribunales declararon legales 19 huelgas e ilegales 11, pero cuando van a la Corte Suprema revocó 10 de esas decisiones que habían tomado los tribunales. De manera que tenemos frente a la legislación de la huelga una típica estructura legal que criminaliza la acción, no solo porque se declara ilegal, sino por las consecuencias que tiene la huelga en Colombia. La declaratoria de ilegalidad en Colombia de la huelga da lugar a que se pueda despedir a los partícipes en la huelga, a que se pueda pedir la disolución y liquidación del sindicato y a que se pueda reclamar los daños causados. Aquí está un compañero de Sintracoal, no lo veo, que va a contarles, creo que es el caso más emblemático de este fenómeno de criminalización de una de las acciones principales del sindicalismo, que es la huelga. Él les va a contar el caso. Ellos tienen todas las acciones que un empresario puede hacer contra unos huelguistas: la solicitud de declaratoria de ilegalidad, proceso penal y proceso civil contra los partícipes de la huelga. Bien, sigamos al siguiente. La otra evidencia es que, hasta ahí, bueno, sí, el cuadro. Ustedes, digamos, hemos estado acostumbrados en Colombia a señalar de que la principal restricción de la acción sindical es la violencia contra el sindicalismo, ¿cierto? La historia del sindicalismo en Colombia ha estado signada por una profunda, sistemática, histórica, deliberada violencia para restringir la existencia y el funcionamiento de los sindicatos en el país. Digamos, nuestro planteamiento siempre ha sido de que esa violencia es el principal obstáculo que hay contra el ejercicio de la actividad sindical. El tema es que desde el año 2010 para acá, eso está cambiando. Está cambiando. Ustedes, que son los directores de los departamentos de derechos humanos de la CUT, pueden evidenciarlo, ¿cierto? De que hay un cambio en eso. Un cambio que no significa de que no hay restricciones para la acción del sindicalismo, sino que hay nuevas restricciones. Voy a mostrarles el cambio. Miren, desde el año 1977 que nosotros tenemos datos registrados en el Banco de Datos de la Escuela Nacional Sindical, han ocurrido 13.983 hechos de violencia contra el sindicalismo que afectan la vida, la libertad y la integridad personal de los sindicalistas. De esos, 3.089 han sido homicidios. ¿Sí? Tenemos amenazas, detenciones arbitrarias, hostigamientos, atentados, desapariciones. Total, 13.983 hechos de violencia. Esa dimensión, que es la dimensión más grande en el mundo, no hay otro lugar del mundo donde se haya atacado de manera tan grave y tan masiva al movimiento sindical con violencia. Ese contexto histórico tiene una variación a partir del 2010. Pásame la tenemos ahí, ¿cierto? Sí. ¿No la tenemos? No.
Entonces, la tengo en la cabeza, el cuadro. Nosotros teníamos en la década del 2000 al 2010 un promedio de unos 120 homicidios contra sindicalistas al año, ¿sí? En lo que va de esta década, desde 2010 hasta acá, esa tendencia está decreciendo y podríamos tener que estamos llegando a un promedio de 25, 30 homicidios por año. Eso es una reducción muy significativa en términos cuantitativos del ejercicio de la violencia contra el sindicalismo. Esa disminución de... sí los tenemos. No, esta es otra. Déjame esa que ya la vamos a mirar. Esa disminución puede interpretarse de muchas maneras. Nosotros esperamos el 10 de diciembre presentar con la CUT y con el Departamento de Derechos Humanos de la CUT en un evento grande un informe sobre la violencia antisindical en Colombia en estos últimos 5 años. Yo atrevo a decir 3 cosas sobre ese cambio, que yo quiero que lo analicemos el 10 de diciembre ampliamente. Ese cambio significa por lo menos 3 cosas. 1, el primer significado, que la presión política sobre el Estado colombiano, la fuerte presión política a nivel internacional que ha recibido el Estado colombiano frente al tema de violencia antisindical, que tuvo su expresión máxima en las discusiones del TLC con Estados Unidos y con Colombia, ha producido el efecto de que se reduzca, no desaparezca, la violencia contra el sindicalismo, lo que demuestra que era una decisión política matar al sindicalismo, porque si se puede reducir es porque había la decisión, ¿cierto?, de perseguir, de asesinar a los sindicalistas. Lo segundo es que el efecto de la violencia contra el sindicalismo, que básicamente era destruir los sindicatos o inhabilitar su funcionamiento, ya se había producido en muchos sectores, ¿cierto? Muchos sectores y regiones del país, el efecto de que desapareciera el sindicalismo o el efecto de contener su acción, su movilización, su capacidad de reclamar derechos, ya se produjo. Y entonces ahí ya no se hace necesaria la violencia. Cuando vamos a ver los datos de dónde está ocurriendo la violencia en este periodo, coincidencialmente están en los lugares en donde más movilización hay y donde más crecimiento sindical hay. Es decir, la violencia contra el sindicalismo, si bien ha disminuido, ¿cierto?, se sigue usando en las regiones y en los sectores en donde el sindicalismo está resurgiendo, está creciendo, se está movilizando. En otras regiones donde el sindicalismo ya ha sido destruido o inmovilizado, viene otra estrategia, que es la de la criminalización. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos esa evidencia de que incluso en un contexto de reducción de la violencia, tenemos que permanece. Nosotros le hemos planteado a Edgar la importancia de que la CUT coloque muy fuerte el hecho de que la violencia contra el sindicalismo no es un hecho del pasado, que es un hecho del presente, que se está concentrando en unas regiones y en unos sectores que no habían sufrido la violencia en un periodo anterior, y que hay que destacar y mostrar esos hechos, y por eso el 10 de diciembre queremos hacer una actividad fuerte sobre ese tema. Voy corto, ¿cierto? ¿Qué tiempo tengo? Pues María. El otro tema es cuando nosotros cogemos la base de datos de derechos humanos que hemos construido con ustedes en estos últimos 30 años, identificamos el presunto autor de esos hechos de violencia, encontramos que organismos pertenecientes al Estado participan, ¿cierto?, de manera importante en esos hechos. De esos 13.000 hechos que analizamos, en la base de datos nosotros tenemos por lo menos 1.053 documentados donde el presunto autor es un organismo del Estado, ¿cierto? Es decir, el Estado castigando, criminalizando la acción sindical. Otra evidencia, digamos, de este tema.
Siguiente. Ya, digamos, una de las manifestaciones principales, miren ustedes, que es el de las detenciones arbitrarias, que es una forma muy específica de criminalización. Muy difícil identificar tendencias crecientes o decrecientes. Tenemos que analizar años. De nuevo, miren ustedes, año 2012-2013, ¿cierto? La cantidad de sindicalistas detenidos arbitrariamente, básicamente por participar en movilizaciones. Obviamente hay otros años más grandes que están básicamente signados por las grandes acciones, los grandes paros o las grandes jornadas que ha realizado el sindicalismo. De todas maneras, ahí también tenemos una evidencia de la forma en que se criminaliza la acción sindical. Eso es lo que nosotros podemos decir de manera indirecta desde las bases de datos que tenemos de ese fenómeno de criminalización. Pero el caso, digamos, o la manera que mejor nosotros pensamos podemos mostrar este fenómeno de criminalización en este periodo es los casos, porque los casos nos están mostrando modalidades, ¿cierto? En el texto que les vamos a entregar a todos, este texto se les va a entregar a todos, nosotros, ¿cuántos casos tenemos? 12. Sí. 16, agregamos. Identificamos 16 casos en donde podemos empezar a ver modalidades, formas especiales o nuevas formas de criminalización. Digamos, tenemos los casos, además los casos están aquí, va a haber un panel enseguida de eso para presentar los principales casos. Yo solamente quiero mostrar 4 características de esos casos que nos parecen a nosotros importantes. Lo primero, que todos nosotros lo sabemos, porque ustedes están todo el tiempo en ese trabajo, es el tema del SMAT y las protestas sindicales, ¿cierto? Ahí tenemos un problema serio, un problema grave. La actitud, la conducta, la acción del SMAT contra las manifestaciones, las protestas del sindicalismo, ¿cierto? Es grave, es notoria, digamos, la decisión de política de usar el SMAT para romper la acción sindical. Y para romperla, ¿cómo? Tenemos en este caso 32 casos graves, es decir, donde se han sufrido lesiones graves por parte de sindicalistas por la acción del SMAT en jornadas de protesta de movilización de los sindicatos. Lo segundo, bájate, la segunda grupo, sí, los casos, síguete, tiene que ver con, ahí está, bueno, se cuentan varios casos de esto, de acciones contra los sindicalistas. Sigue con el siguiente. El siguiente tiene que ver con, la siguiente característica tiene que ver con algo que ya mencioné, y es que se provoca a los sindicatos que están en huelga o en protestas para que hagan reacciones que después van a ser usadas para declarar ilegal la huelga, ¿cierto? O la manifestación, y generar con eso las consecuencias de despido y esto. Lo tercero tiene que ver, casi todos los casos que tenemos ahí son del SMAT, todo es del SMAT, ¿sí? Sigue. El siguiente. También del SMAT, dale. Para poder terminar rápido. SMAT. Sintracoal, no, ahí está mal escrito, es Sintracoal. El caso que les estaba señalando, que es el uso de todos los mecanismos legales para romper la acción de un sindicato. Es la declaratoria de ilegalidad de la huelga, es la denuncia penal por la acción que los trabajadores hicieron en la huelga, y es la acción civil para reclamar los perjuicios. En ese campo tenemos varios casos, el más importante, el de Sintracoal. Y el cuarto tipo de caso que tenemos de criminalización es el relativo a la libertad de expresión de los sindicatos, ¿sí? Tenemos el caso de Prosegur, que es el caso, ¿cómo?
Ya no fuimos a 2016, ah bueno. Estamos previendo lo que viene, ¿sí? Es un informe... Sí, sí, sí. Pero quería decir la tipología, es limitar la libertad de expresión del sindicato al interior de la empresa y se limita a través también de acciones penales. El caso de Prosegur, Fidel Hugo ya está aquí, no, yo no veo. Vivi, Fidel Hugo está, no ha llegado. Bueno, Fidel Hugo, el presidente de Sintravalores, va a contar el caso, que es un caso de criminalización muy grave, y es criminalizar la libertad de expresión del sindicato. El sindicato emitió un comunicado, en ese comunicado decía una verdad bastante evidente, que era que la empresa Prosegur trataba mal a los trabajadores y que parecía que fuera una segunda conquista de los españoles en Colombia, etcétera. Con base en ese comunicado, la empresa le formula una denuncia penal por injuria y calumnia y pide una indemnización de $500.000 a Fidel Hugo por haberse pronunciado en un boletín sindical. Entonces, lo que quiero mostrar, y con eso voy a cerrar, es que estamos viendo que las formas de criminalización clásicas que había en el sindicalismo, que era la violencia y la detención arbitraria, pasa hoy a una forma sistemática de declaratoria de ilegalidad de la huelga, una forma sistemática de agresión del ESMAD, una forma sistemática de una combinación de acciones penales y civiles contra los sindicatos. Remato entonces con esto. La hipótesis sobre las cuales estamos haciendo este provisional informe, porque dije que la palabra clave era provisional, es que a la acción más amplia de crecimiento y de movilización del sindicalismo se está correspondiendo una guerra jurídica a los sindicalistas y a los sindicatos en Colombia. Hay otras modalidades que no hemos terminado de documentar. Por ejemplo, la cantidad de sindicatos que tienen demandada su existencia, ¿cierto? La personería jurídica. La cantidad de sindicatos que todavía no tenemos, estamos recogiéndolo pero no tenemos. Es decir, se está usando el ordenamiento jurídico para limitar la acción, la protesta, la movilización de los sindicatos. Casi que hay una correlación. Se disminuye un poco la violencia, ¿cierto? Pero se amplían las formas, entre comillas, legales, con el mismo propósito, que los sindicatos no crezcan, no se movilicen, no reclamen, no extiendan su acción a varias empresas. Claro, están procesos disciplinarios, levantamientos de fueros, está el tema de solicitud de disolución de sindicatos, está el tema que seguramente se va a venir, que van a ser sanciones administrativas a los sindicatos, seguramente se viene el tema enseguida con toda esta discusión de la reforma tributaria de persecución fiscal a los sindicatos. Es decir, lo que podemos esperar no es decir, lo que estamos viendo ahorita es un fenómeno inicial, pero que tenemos que documentar más ampliamente, y la provocación de esta presentación era: necesitamos documentar todo eso, porque todo eso va ocurriendo aisladamente, aparentemente aisladamente, y lo que nosotros creemos es que hay una estrategia de reacción de empresarios y Estado contra el crecimiento y la ampliación de la movilización de los sindicatos.